Nuestra historia tiene lugar en la ciudad de Hamburgo, Alemania, en la famosa Ópera Nacional Alemana. Aquí, una orquesta está preparando meticulosamente el escenario para un ensayo inminente. Sin que ellos lo sepan, un grupo de mafiosos armados se acerca sigilosamente. Cuando llega el director de orquesta, los músicos comienzan su sesión de ensayo, completamente ajenos a la inminente amenaza. Sin embargo, la tranquilidad se rompe cuando los delincuentes irrumpen disparando al aire. En un abrir y cerrar de ojos llega un equipo de rescate dirigido por John. John da las últimas instrucciones a su equipo mientras los delincuentes transmiten en directo, declarando su toma de poder y pidiendo un increíble rescate de $300 millones. A pesar de la escalada de tensión, John insta a la moderación y la paciencia, a la espera de sus órdenes antes de cualquier represalia. El drama se agrava cuando el jefe de los mafiosos elige a una mujer y la ejecuta sin miramientos. Esto desencadena la respuesta de Matteo, uno de los miembros del equipo de John, que desobedece las órdenes y se venga, lo que lleva a John a autorizar la intervención de la unidad táctica. Se produce un feroz tiroteo, en el que la unidad de John demuestra una habilidad excepcional y logra dominar a la mayoría de los delincuentes. Tras un intenso intercambio de disparos, John reprende a Matteo por su insubordinación, solo para descubrir que Matteo ha resultado herido. En un giro de los acontecimientos, un gángster enmascarado emerge de entre los rehenes y es abatido por Matteo. Trágicamente, esta distracción ofrece la oportunidad a otro delincuente de herir mortalmente a John. 5 años después, Matteo se encuentra en Rumanía y lleva una vida insatisfactoria como agente especial retirado que trabaja en Assam MIG. Le persigue su pasado, en particular la muerte de John. Al decidir enfrentarse a su pasado, Matteo anuncia su jubilación y reserva un billete a Bucarest. Mientras tanto, en Ámsterdam, la agente Sira dirige un equipo de la Interpol para interceptar un cargamento de drogas y detener a un grupo de mafiosos pertenecientes a varias asociaciones. La noticia llega al famoso jefe de la mafia Saben. Entre los detenidos se encuentra un agente de la Interpol encubierto que ha contribuido al éxito de la operación. Sira subraya la necesidad de tener más información para capturar a los jefes de la mafia. Al mismo tiempo, Matteo llega a Ámsterdam y se encuentra con Paul, un hombre de negocios que se dedica a las criptomonedas. A pesar de haber asegurado a su cliente que el procedimiento se desarrollará sin problemas, Paul está preocupado por sus criptomonedas. Al llegar a la casa de John, Matteo es recibido por Angie, la hija de John, y por Helen, la viuda de John, ahora esposa de Paul. Se le invita a entrar y se entera de la nueva vida de Helen. Helen critica a Matteo por no haber asistido al funeral de John, teniendo en cuenta su vínculo fraternal. Matteo reconoce su sentimiento de culpa por la muerte de John, una admisión con la que Helen tiene dificultades para lidiar, ya que ha pasado página y prefiere no revivir esos recuerdos dolorosos. Mientras Matteo se prepara para irse, Helen le invita a quedarse más tiempo. Sin que ellos lo sepan, Siobhan y su banda han descubierto a un traidor entre sus filas. Paul llega a casa y encuentra a Matteo con Angie y Helen, quien le informa de la amistad pasada de Matteo con John y de que se quedará con ellos por un tiempo. Después de cenar, Matteo se retira, con la mente invadida por los recuerdos de John y sus experiencias comunes en Afganistán. Hablaron de sus familias y John reveló que Helen estaba embarazada. Angie le confiesa a su madre que le ha caído bien Matteo. Más tarde, Paul y Matteo tienen una conversación en la que Matteo le recuerda que siempre hay algo por lo que vale la pena luchar. Helen tranquiliza a Paul, afirmando que no debe preocuparse por Matteo, ya que han vivido muchas experiencias juntos con John. Más tarde, Matteo encuentra una nota de Angie pidiéndole que no se vaya sin despedirse. A la mañana siguiente, Matteo sale a correr. A su regreso, ve a Helen y Angie salir para ir a la escuela y acepta la petición de Helen de hacer de niñera. Siobhan visita a Paul, interrogándole sobre los 15 millones de euros que faltan en su cuenta. Paul intenta calmarla atribuyendo el problema a un pequeño contratiempo en el mercado de las criptomonedas, prometiendo una rápida resolución. Paul pide un día más, pero Siobhan le recuerda con severidad que solo tiene 24 horas. Mientras Siobhan se marcha, un agente de la Interpol encubierto sigue sus movimientos. Sin embargo, pronto se dan cuenta de que también los están rastreando. De vuelta a casa, Matteo, un poco desilusionado con la vida, se dedica a algunos trabajos de carpintería. Helen lo invita a un viaje familiar, donde se divierte, sobre todo con Angie. Un preocupado Paul vuelve a casa presa de la angustia y le confía a Helen que solo tiene cuentas que arreglar, ocultando la verdad sobre Siobhan. Matteo continúa con su entrenamiento físico, ajeno al impactante descubrimiento de un cadáver asesinado colgado de un puente por turistas aventureros. El víctima, identificada como el topo que colabora con la Interpol, ha sido enviada por los hombres de Siobhan. Las noticias informan de un colapso de la criptomoneda, mientras que Paul recibe una llamada de Siobhan exigiendo su dinero. A pesar de la urgencia, Paul le asegura una solución, lo que empuja a Siobhan a enviar a sus hombres para resolver el asunto. Sira y su socio deducen que los mafiosos están transmitiendo un mensaje.
Ocupado con el trabajo, Paul informa a Helen de que no podrá volver a casa. Mientras disfruta de una pizza, Angie le regala a Matteo un dibujo. Helen le pide a Matteo que prolongue su estancia por el bien de Angie. De repente llegan unos gánsteres que lo siguen. Angie los ve e intenta intervenir, pero Matteo la protege. Sin embargo, la mujer es secuestrada y Matteo, aunque está herido, logra perseguirlos en bicicleta. Al enterarse del secuestro, Paul se pone en contacto con Siobhan, pero sus súplicas son recibidas con silencio. Impertérrito, Matteo continúa su persecución, subiéndose a un coche y entablando un combate con los secuestradores, que termina en un accidente. Matteo recupera la conciencia esposado en un hospital. Cira se presenta ante Helen y Paul, pero poco después Matteo es liberado. Él informa a Cira de sus planes para salvar a Angie. Cira comparte lo que sabe sobre Siobhan y las otras bandas asociadas, indicando que el secuestro es personal. Interrogado, Paul se queda con la boca abierta. Cira le deja su tarjeta de visita a Matteo. Mientras se marcha con su compañero, los dos intentan descubrir el vínculo entre Siobhan y el secuestro. Uno de los secuaces de Siobhan observa la situación. Mientras tanto, Angie está retenida en el club de Siobhan, donde llega la noticia de la fuga de Matteo del hospital. Matteo se prepara para lanzar una misión de rescate, reuniendo los objetos necesarios. Cuando Paul intenta disuadirlo, accidentalmente deja escapar la participación de Siobhan, revelando que le debe 15 millones de euros. Armado con las pistolas de John, Matteo le pide a Paul que llame a Siobhan y lo convenza de que tiene los fondos, proponiendo un intercambio con Angie. Siobhan acepta el acuerdo, indicando una obra para el intercambio. Matteo le promete a Helen que traerá a Angie sana y salva. La Interpol deduce que Paul está ocultando información. Mientras tanto, Matteo incauta el coche del socio de Cira y organiza una reunión con Paul. Sin embargo, al percibir el peligro, dado que Matteo está asociado con la Interpol, Paul está preocupado. Matteo llega al lugar acordado, donde se encuentra con los gánsteres de Siobhan. Pide ver a Angie, pero le informan que no está allí. El acuerdo preveía la entrega del dinero solo para garantizar la seguridad de Angie. Los gánsteres le roban la bolsa a la fuerza, pero después de que el capataz la inspecciona, se descubre que es una bomba. La explosión que se produce hiere a varios gánsteres, mientras que las esquirlas golpean a los demás. Matteo arrastra al jefe superviviente para interrogarlo. En casa, Helen es arrestada por uno de los secuaces de Siobhan. Sigue una pelea con el agente de la Interpol, que es apuñalado varias veces. Solo el disparo de pistola de Helen asusta al agresor. Mientras tanto, Paul hace las maletas apresuradamente. Matteo retiene y tortura al gánster capturado para averiguar la ubicación de Angie. Al final, el gánster se rinde y revela su ubicación. Helen se ocupa del agente de la Interpol herido. Sin embargo, cuando el agente pide ayuda a Paul, este lo ignora con frialdad y se marcha. Mientras Paul se dirige a su coche, uno de los secuaces de Siobhan que estaba al acecho le da su merecido. Cira llega al lugar mientras el secuaz se aleja y consuela a su compañero asegurándole una futura medalla por su valentía. Matteo ordena a Cira que organice refuerzos para la misión de rescate. Siobhan, preocupada por la falta de noticias de sus hombres, habla con Angie y le pregunta si Matteo vendrá a salvarla. Ella, confiada, afirma que lo hará. Cuando Matteo llega al club, los guardaespaldas intentan bloquearle el paso. Se produce un enfrentamiento, mientras Cira se une a la refriega, ayudando a Matteo a neutralizar a los adversarios. Saben decide huir mientras Cira y los refuerzos neutralizan a los gánsteres que quedan. Saben ordena a sus hombres que se queden atrás. Cuando Matteo y Cira se encuentran con ellos, se desata una feroz lucha, mientras Saben huye con Angie. La batalla continúa, pero Matteo decide perseguir a Saben por su cuenta. Cuando se enfrenta a Saben, que tiene a Angie como rehén, Matteo es advertido de que no se acerque para no arriesgarse a que Angie resulte herida. De repente, Matteo le clava una cuchilla en el corazón a Saben. Aunque Saben logra dispararle a Matteo antes de morir, Matteo sobrevive a la herida y Angie acude a su lado. 6 meses después, Angie y Helen se preguntan si Matteo volverá alguna vez, mientras se le ve solo navegando en un barco. En el hospital, el compañero de Cira recibe la medalla de honor. A su llegada, Cira le informa de que tienen otras tareas que realizar.